La mayoría de nosotros asociamos la salud con no estar enfermos. Sin embargo, la verdadera salud es mucho más allá de todo esto. Es sentirte con energía, con alegría, con ganas, con fuerza, con el estímulo dentro en el cuerpo, con la batería suficiente para echarnos a andar. El cuerpo chismosísimo nos habla todo el tiempo a través de tensiones, dolores, se manifiesta de tantas maneras, falta de sueño, falta de ganas, y nosotros no lo escuchamos porque no sabemos cuál es su lenguaje. Y lo más fácil que hemos encontrado es dormirlo. Entonces vamos y nos tomamos pastillas para el dolor, para desinflamar, sin voltear a ver qué hay atrás y cómo lo podemos resolver. Vivimos en esta cultura que nos enseña por encima de todo a forzarnos, a llevarnos al límite, a resistir e ignorar cualquier señal de incomodidad. Hola, ¿cómo están? Con el gusto de siempre en este programa Camina con Meg, esta plataforma que es un lugar donde estamos haciendo tejidos, conexiones de personas que le suman a nuestra vida de tantas maneras, en todo ámbito. Me parece que hoy por hoy lo que necesitamos son conversaciones profundas que nos vayan alimentando adentro y que nos provoquen cambios para sentirnos mejor. La, la mayoría de nosotros asociamos la salud con no estar enfermos. Sin embargo, la verdadera salud es mucho más allá de todo esto. Es sentirte con energía, con alegría, con ganas, con fuerza, con el estímulo dentro en el cuerpo, con la batería suficiente para echarnos a andar. El cuerpo chismosísimo nos habla todo el tiempo a través de tensiones, dolores, se manifiesta de tantas maneras, falta de sueño, falta de ganas, y nosotros no lo escuchamos porque no sabemos cuál es su lenguaje. Y lo más fácil que hemos encontrado es dormirlo. Entonces vamos y nos tomamos pastillas para el dolor, para desinflamar, sin voltear a ver qué hay atrás y cómo lo podemos resolver. Vivimos en esta cultura que nos enseña por encima de todo a forzarnos, a llevarnos al límite, a resistir e ignorar cualquier señal de incomodidad. Es el bienestar verdadero desde donde para mí creo que es muy importante, es aprender a sentir, a escuchar, a parar. Y hoy vamos a tener una conversación que me entusiasma muchísimo para poder explorar una forma diferente para entendernos, para escucharnos y entender que el bienestar es un estado de mente, cuerpo, emociones y espíritu. Y van de la mano, no están separados. ¿Tú sabes qué es el método You? Nuestra invitada es una mujer brillante. Es la doctora Sofía Pérez Pavón Vela, una mujer científica con una mirada profundamente humana, con una formación única que va desde la ingeniería en cibernética hasta la medicina del sueño, la biomecánica y la robótica humana. Sofía ha dedicado su vida a comprender cómo funciona el cuerpo y cómo podemos devolverle su equilibrio natural. Todo este bagaje la ha inspirado para crear el método You, una metodología que hoy está presente en los 5 continentes y siguen más de 1 millón de personas buscando un verdadero bienestar. Bienestar. Es autora del libro Kit Pilates, que aporta una forma consciente, divertida y saludable para acompañar el desarrollo de los niños de manera integral. Además de 14 programas enfocados en el equilibrio entre el cuerpo, mente y espíritu. Su trabajo ha sido reconocido con premios de gran prestigio, entre ellos Nelson Mandela, The Excellence Award 50 Memorable Woman, otorgado por la Pontificia Anatolium Universitas en Italia y Sigmas University de la India. Es ingeniera en cibernética y ciencias de la computación. Sofía ha sabido llevar la exactitud de la ciencia al terreno humano, creando herramientas bien prácticas para este bienestar real. Además, su voz activa está en medios como Televisa, Kiss FM, Exa FM,
Código Querétaro y múltiples revistas donde comparte su visión y una vida consciente y saludable. Pues esta es mi invitadísima de hoy. Gracias, Sofía, por estar con nosotros en el programa. De verdad, lo agradezco profundamente. Tu micro. Estoy encantada de estar aquí y además verdaderamente desde el inicio de esta historia, que aparte se las voy a contar porque tiene que ver con una historia que ustedes también seguro han vivido de alguna o de otra forma y que luego nos quedamos solamente con lo que hemos aprendido, que bueno, según Harvard, 99% de lo académico, ajá, es lineal. ¿Qué significa que es lineal? Que pues vemos las cosas de una forma en donde casi a todos, si necesitamos que resolvamos algo, lo resolvemos de la misma manera. Y por eso amé primero ser ingeniera y luego literalmente matemática, porque fue a lo que me dediqué. Ahorita les platico la historia, pero esta historia tiene que ver contigo, tiene que ver con tu salud, tiene que ver con tu bienestar y tiene que ver con que en ti está la respuesta de todo lo que necesitas. No me importa si estás hablando de un dolorón aquellos de que ya no puedes ni caminar, puedes estar hablando de tengo una depresión o puedes estar hablando de pues simplemente quiero controlar mi vida, pero no un control freak como estamos acostumbrados a hacer, de, la control y entonces me pongo a respirar y no sé qué. Y bueno, tal vez mientras respiras, tu sistema entiende que ahí está bien, pero a los 2 minutos y medio sigues estando igual, o fuiste a tu clase de yoga, te sentiste maravilloso, soy mega yogi, me encanta, no es nada en contra de, pero después tu sistema no sabe cómo empatar literalmente se llama sinapsis, cuando intercomunicamos a nuestro cerebro y está cableado de una neurona a otra neurona, cómo tu sistema lo entiende dentro de la clase de yoga, pero luego cuando tú sales, aunque estés tranquila durante un tiempo, porque sí es cierto que entras a un aspecto neurológico muy importante mientras estás meditando, etcétera, pero el problema es que no sabe cómo empatarlo con cómo sentarte, cómo pararte, cómo moverte, cómo cuando el marido pasó, no pasó, cómo literalmente liberarte de esto. Entonces, primero me encanta contarle la historia porque, como les dije, tiene que ver con ustedes. Y esto que hablo de una educación lineal, ahorita quiero que con su manita todos traten de pintarme, por ejemplo, un árbol. Entonces, con su mano, pinten un árbol ahorita, ¿no? Ahí, exacto. Y entonces casi todo el mundo lo pintó. Pim, y tic, 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 tic. Ok. Y si te Claro. digo, que píntame una nube y casi todo el mundo me va a pintar porque así lo aprendimos en el kinder. Ese es una, o sea, literalmente es educar una mente de manera lineal. Entonces, tu sistema, y también si te pinta una casa, pues vas a pintar la típica casita así. O un muñequito, mujer y hombre, pues a la mujer le vas a pintar la faldita y al hombre le vas a pintar como el pantaloncito o nada más las piernitas, pero a la mujer la distingues con la faldita. Nuestro sistema es programable 100%. Y a mí cuando me dicen qué tiene que ver la ingeniería cibernética con la rehabilitación física, porque ahora me dedico al 100%, bueno, al 90% rehabilitación, porque también doy muchos cursos y certificaciones para empresas para que la gente normal y común y corriente esté bien, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver uno con el otro? Totalmente. Les voy a contar la historia. Cuando yo tenía 17 años, mi hermana Claudia gemela, idénticas, ajá, tuvo un accidente espantosísimo, muy, muy mal, estuvo un año inmovilizada y su inmovilización no fue con el sistema nervioso central. El central es médula espinal, es el que literalmente conecta a nuestro sistema para que se pueda mover. Pero ella cuando tuvo este accidente no se podía mover por el dolor. O sea, si ella movía el dedo gordo del pie, se convulsionaba del dolor porque se rompió 3 vértebras y al romperse esas 3 vértebras se rompieron una gama de nervios que están en la parte más baja y al romperse, pues verdaderamente no había doctor que le pudiera quitar el dolor, no había movimiento que pudiera hacer, la inmovilizaron durante un año completo, la colgaron con unas pesas y bueno, cuando pasó este año, pues literalmente me di cuenta de la importancia del movimiento y entonces para mí se me hizo muy fácil decir, pues quiero estudiar robótica humana. Lo más parecido a robótica humana era ingeniería cibernética. En ese entonces sí veíamos robótica humana porque ahora en el de cibernética está más, o sea, como que ahora ya se especializó más
y nosotros éramos como médicos generales, hagan de cuenta, o sea, como que hacíamos mucho más de todo. Ujú. Y entonces me inscribí desde el primer día que llegué a la universidad a una bolsa de trabajo y casualmente me llamaron de una empresa que se dedicaba a la robótica humana, que en ese entonces estoy hablando de casi No, 40 no, años, o sea, llevo nada que ver. 39 años de haber entrado. No había ni siquiera internet para que me entiendan Claro, sí, de qué claro. temporada estoy hablando. Y sí, les prometo, tengo casi 60 años, o sea, fue hace muchísimos años. Y cuando yo vi la bolsa de trabajo y de casualidad me hablaron de este lugar que era robótica. Y en ese entonces lo hacíamos a nivel de laboratorio, o sea, literalmente eran prueba-error, ajá, a través de una computadora, todo era en simulacros, ajá, y empezamos a darnos cuenta que nosotros por mejor programadores que fuéramos, que hacíamos unos robots divinos, porque de verdad si les enseño nuestros prototipos y nuestras muestras eran una cosa extraordinaria, pero que podíamos conectar al sistema nervioso a estos robots. Ajá, entonces, si, por ejemplo, pues habías perdido el dedo y te hacía un dedo, pues la verdad es que para hacer este movimiento no tiene ni idea a nivel mecánico lo que significa, porque no es solo este, sino que este también se La mano, intercomunica claro. cuando estás en flexión, pero también se intercomunica cuando estás en extensión en flexión, pero también cuando estás en rotación, pero también si tus caderas están más arriba. Entonces dices, es un dedo, ¿qué tiene que ver el dedo con la planta del pie? Todo tiene que ver. Entonces aquí fue donde yo entendí y dije, no, no, o sea, según yo quería hacer una columna para personas como Claudia, mi Claro, hermana, y dedicarme a hacer vertebrales, no tenía idea de qué hablaba en ese entonces, claro, porque ya claro. ahora que vi la complejidad, cuando digo complejidad, significa no complicado, complejidad es enriquecimiento, o sea, es muchos elementos juntos, muchos elementos. Entonces me encanta contar la historia porque realmente la historia no nace de Clara, mi hermana, ahorita van a ver. Yo empiezo a iniciarme en este rollo de entender la neurología junto con la mecánica. Si yo no le metía un programa a esta persona, uno, pues tal vez ese dedo que vamos a poner que tuvieron que amputar, le dolía horrible porque existe una cosa que se llama el dolor fantasma, porque tu cerebro, sí, en tu cerebro está conectado todo, desde el movimiento hasta el dolor, y está registrado en tu cerebro. Necesitas de muchos más cables, porque luego la gente le da toda la importancia a la mente y al cerebro, y pues no, están equivocados porque somos integrales y porque tenemos que vernos todo junto, no podemos ver el cerebro, el sistema nervioso, la fascia, etcétera. Entonces empezamos a darnos cuenta que había un tejido que se llama fascia, que es 500 veces más rápido que el cerebro, que se compone de colágeno, de elastina, de proteína C y de una sustancia que ni siquiera existe en la tabla periódica. Que si yo toco la punta de tu arco del pie, puedo estar afectando cómo se mueve la fascia en tu dedito. Ajá. Wow, Y lo digo para que vean la complejidad. Y entonces yo dije, o sea, aquí es el cuento de nunca acabar entre la neurología, la mecánica, y luego lo que está conectado con todo lo que está conectado, más la programación que ya tienes dentro, que esta programación tiene que ver con tu comportamiento, pero correcto. también tiene que ver, y tú eres súper experta en ello, con tu temperamento. El temperamento es con lo que nacemos, ¿ok? Como lo que viene de valija, ya lo que traes en tu ADN, ahí está. Ajá. Luego viene el carácter, que dependiendo con quién trataste, entonces, pues tu sistema va a ir adquiriendo para que tú seas aceptado por los demás y te alimenten literalmente desde el primer día que tú ves a quien te está dando de comer, vamos a poner la madre amamantándote, tú vas a tratar de imitar sus gestos Claro, para que seas reconocido por la madre y en el momento que seas reconocido, madre, padre, no importa, el que te está dando de comer, o sea, me estoy hablando como una base símbolo maternal, porque es el que te da de comer, el que te abraza, el que te arrulla, si te tocó con tu papá o con tu mamá, no importa, o con tu tío o con tu abuelito, lo importante es que tú te vas a parecer en forma, en gesto, en todo a esa persona que te está alimentando porque históricamente en tu ADN sabes que si esa persona te reconoce como a él mismo, te va a alimentar más. Esto es estadística por ahí, por eso tuve que estudiar matemáticas también. Y entonces era tan complejo, tantas cosas a la vez. Y en ese entonces, imagínense si ahorita ya por lo menos me entienden de que si mueves este dedo, si se mueve el claro, no dedo es gordo locura, del pie. no es locura. Ajá, exacto. Y si actúas de una forma y te vas a comportar de una forma, tú lo entiendes de una manera y el que está junto, tú juras que va a tener tu mismo dolor o tú juras que está sintiendo lo mismo que tú y es un mundo infinitamente distinto el que tienes enfrente que el que tienes tú porque cada uno tenemos diferentes experiencias
diferente temperamento, carácter y personalidad. Y entonces se empieza a juntar esas personas con las que tú tienes que identificarte y se empieza a conjugar en comportamiento y en movimiento. O sea, ahorita háganme un gesto, y me encanta decirles esto porque me van a ir entendiendo muy bien el concepto. Háganme un gesto de susto, asústense. Exacto, entonces ve, respiraste, abriste los ojos, levantaste las cejas, pero también tus hombros se movieron, pero también tus dedos del pie se movieron. Ajá, Todo el comportamiento tiene que ver con un movimiento y todo el movimiento tiene que ver con un comportamiento y al mismo tiempo, tanto en reflejo como en una acción literalmente determinada que tú puedas determinar, tiene que ver. Entonces empezamos a ver desde entonces, desde hace casi 40 años, 39 y piquito que empecé a trabajar en eso, nos empezamos a dar cuenta que teníamos que meter muchos elementos. Y en ese entonces ya casi todo el mundo conocíamos Excel, porque pues obviamente estudiaba ingeniería cibernética. En el mundo real nadie sabía qué era eso, ajá, pero es una base de datos en donde tienes columnas y renglones y donde se intercala información, pero luego tienes la hoja 2, entonces ya estamos hablando de un matrix. Ajá, vean qué bonito, ¿eh? ajá, Y ajá, entonces estaba la hoja 2 con la hoja 1 y aunque yo estuviera viendo, vamos a poner mis finanzas y mi chequera, ok, mis abonos, mis salidas, pero yo podía conjugar eso con el mes 2, el mes 3, el mes 4, ir haciendo una comparativa. Y entonces yo tenía toda una base de datos en mi sistema que para poder programar teníamos que hacer un matrix. Y entonces yo me empecé a dar cuenta que si yo solamente tomaba el movimiento mecánico, esa persona no le iba tan bien como mm, si tomaba al mismo tiempo su comportamiento. Pero si yo me fijaba en la postura de esa persona, ajá, que estaba un poco hacia adentro, ajá, esa persona se mueve diferente porque imagínense la mecánica y la palanca. Si mis hombros están hacia adelante, ¿cómo se mueve este dedo? Y les puse el dedo por un ejemplo, ajá, ¿no? O es una persona demasiado abierta que todo el tiempo hace como los superhéroes. ¿Ven cómo están los ajá, superhéroes? Eso puede ser de temperamento, de decir, yo a todo el mundo os voy a salvar y se la pasan viendo cómo salvan y son muy relacionales, porque además cuando estás así, pues es fácil abrirte, es fácil, o al revés, el que está así es más fácil que se interne. Y entonces empecé a ver literalmente, o sea, una conjetura entre el comportamiento, la mecánica y las emociones. Pero las emociones, yo ni las hacía caso hace 39 años, hablar de no, emociones y de no, movimiento no, era era, pura, no, no existía, no existía. Y mente, aparte, mente y cuerpo posible, pero emociones no. bueno, yo no lo veía en lo absoluto. Y ahí les va la historia de dónde nace. Entonces, bueno, yo estudio matemáticas complejas para poder intercalar y poder empezar a hacer un matrix entre todas las variables que tenemos como seres humanos y cómo nos movemos, cómo nos comportamos, cómo percibe nuestro cuerpo por cómo nos comportamos. Como les decía hace ratito, no es lo mismo alguien que esté en la vertical hacia abajo, porque va a voltear a ver el caracol y esa persona pues va a ser una muy buena bióloga o un buen computólogo porque está, pues tiene más capacidad de ver hacia abajo, o sea, literal, tiene más vista y no solamente en una vista de visión, porque también tenemos percepción, ajá, en donde dependiendo hacia dónde estés, o el que está muy, muy derechito, muy estrecho y tiene el cuello largo, 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 pues ese va a alcanzar a ver el futuro, porque pues ver hasta la jirafa que viene, digo, en una época hace mucho, ¿no? El rinoceronte que está así, o el que está con el esternón de plano ascendido, ascendido, y ese, pues no, ese ya va a irse para enfrente y es el que está en la Accionar. acción todo el tiempo. Entonces, empecé a estudiar y en los 40, ajá, más o menos, empezó a haber muchos doctores desde antes de los 40, porque desde Freud y desde Jung, que yo soy muy jungiana, me encanta Jung porque es como una buena combinación, empezaron a ver cómo literalmente nos comportamos distinto en diferentes lugares, porque no es igual comportarte con el novio que con la suegra, o sea, literal, Sí, claro, sí, eres claro. la misma persona y eres igualito, pero sabes perfectamente cómo variar tus comportamientos y tu gestualidad dependiendo con quién estés, ¿no? Entonces, todo eso se conjugaba. Ahí se quedó, yo seguí investigando, estuvimos metidísimos en la mecánica, yo me piqué durísimo en las palancas, o sea, yo era súper experta porque entendía que la cabeza tenía que entrar justo en medio del cinturón escapular para que tuvieras una buena carga. Me van a ver en todos mis videos como tengo una postura súper relajada, pero me veo derechita, pero no estoy con el esternón acá, Mm, ni estoy con... mm. Y cuando me quiero encorvar, hasta tengo, ahorita les platico de los personajes, pero me encorvo, pero de una manera en donde la mecánica se involucra con el gesto y me hace sentir segura.
Entonces, pasa mucho, mucho tiempo de esto. Yo después de muchos años, o sea, un poquito antes de acabar la carrera, me caso y hasta 6 años después tengo a Rebeca y a Fernando 7 años después. Y Rebeca, cuando cumple 6 años y medio, yo siendo mega experta en mecánica y me seguí súper experta en matemáticas, en mecánica y en muchas cosas, pues empezó como, mami, me duele la espalda. Y a mí cuando me dijo, me duele la espalda, yo estaba muy acostumbrada a ver la raíz del problema. O sea, porque tal vez necesitamos hacer un robot en la mano porque hubo un corte, ¿no? Pero tal vez una persona literalmente necesitaba vamos a poner un hueso nuevo y yo tenía que ver cómo, si su columna estaba así, cómo se comportaban sus músculos y hacia dónde jalaban y también cómo se comportaba su sistema nervioso que está conectado a esto, ¿no? Entonces, Rebe me dice, mami, me duele, y yo así como, a ver, pues camina para allá, y cuando la vi caminando para allá, casi me da el infarto, porque yo siendo experta en mecánica, y esto les pasa a todos, ¿eh? O sea, a todos. Claro, claro. Yo súper experta en neurología, yo ahí ya estaba súper especializada en la parte de conexiones, en la fascia, que nadie, o sea, realmente así Oye, fuerte, fuerte, la fascia estudié hace 20 años, o sea, 25 años, si estoy exagerando, ya conocía muchísimas cosas, pero como que no volteas a ver lo que tienes junto, porque tú estás en tu laboratorio y tu sistema nervioso está programado para decir, yo hago esto aquí, ok, robótica, y a la hora que volteé a ver a mi hija, estaba más chueca que lo choco. Yo sí le notaba que cuando le amarraba el biquinito, le quedaba el solecito, luego les mando fotos sí. por si quieren. O sea, tenía unos solecitos aquí y Así. estaba aquí yo, que yo decía, ay, qué raro, este bikini está deforme, ¿sabes? Claro. Pues nunca realmente la observé en ese sentido. En otros también la observaba. El comportamiento obviamente estaba súper clavadas en eso. Pero, y en el juego y en el rebote desde que eran bien chiquitos. Pero a los 6 años y medio la veo, pues obviamente voy al doctor. El doctor me tocó un súper doctor viejito, ya se murió. Y él así primero la agachó hacia abajo y me dijo, no, tiene una escoliosis, vamos a sacar una radiografía. Y salió una escoliosis que es una columna vertebral en S, y tenía literalmente esta zona con mucha rotación. O sea, esa S se puede hacer como en la zona más baja, que se llama lumbar, se puede hacer en la zona más alta, que es la torácica cervical, o se puede hacer en medio. Y la peor de todas las escoliosis es la que se hace en medio, porque a la hora que tu cuerpo se Otra. rota de estas vértebras, que son Ujú. las que hacen tú de una posición fetal te puedas ir para arriba, pues imagínense, me voy a asomar un poquito más, que tú estás así. Entonces, comportamentalmente, imagínense qué es lo que ese cuerpo entiende solo de tener Ajá. literalmente esta curva tan fuerte, ¿no? ¿Y me oigo bien? Sí, Sí, ¿verdad? muy No, bien. no se frenó. Ok. Sí. Así. Y luego todavía si ella trata, por ejemplo, me dijo, pues no la puedes operar, porque si la operamos son los típicos casos de los niños que operamos muy pequeños, tiene demasiada escoliosis para tener 6 años y medio, que si le ponemos las dos barras, a la hora que trata de crecer, Uf. está tan rotado que se rompen y literalmente se mueren. Entonces me dijo, ni aunque baje literalmente el mejor médico del mundo del cielo y te diga, hay que operarla, Ujú. tiene que tener 18 años para que la operes, porque esta niña, si la operas, se te va a romper a la hora del crecimiento. Entonces, pues la verdad es que cuando me lo dijo, yo entendía perfecto de mecánica y dije, pues tiene toda la razón. Si está aquí la torcedura, hagan de cuenta que está así las vértebras y luego de ahí se hacía una S. Y pues Rebeca sí es cierto, estaba así, ya tenía una jiba del lado derecho, que la jiba es la jorobita, como la de jorobado de Notre Dame, pero obviamente tenía Ajá. 6 años y medio, tampoco no se lo notó tanto, no, Claro, claro, era muy era buena chiquita. Ajá. mamá. Pero bueno, lo importante es que pues, llegué a mi casa, Rebeca le dolía mucho ya, o sea, ya cada vez que dormía le dolía, cuando se despertaba, hacía muchísimo ejercicio porque se veía que cuando ella se movía, medio que se le quitaba el dolor, pero después le iba fatal, le dolía atrás de la rodilla de un lado. Yo decía, o sea, era muy diferente cuando era mi hija, o sea, ya cuando supe, le dije, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Y me dijo, pues, le podemos dar una pastillita. Y yo, "What? No le voy a dar una pastilla a los 6 años y medio, voy a tener que esperar hasta los 19". Yo No, sabía muy bien las consecuencias de las medicinas claro, porque estábamos como, o sea, muy en contacto con esta parte robótica, pero también con el padecimiento de que te falte un miembro o que claro. X, ¿no? Entonces, eh, o sea, literalmente yo dije, bueno, ¿para qué me sirven tanto mis matemáticas y mi expertise así o mi experiencia en todo esto?
dije, pues bueno, la voy a llevar con un fisio. Y ahora que cuando yo vi que el fisio le hacía hacer, pues nunca se fijaba de raíz en sus pies y en sus caderas, que son quienes realmente cargan a la columna. O sea, el que piense que trate de enderezar la columna extendiendo esto, pues tal vez al extenderlo tu cadera entiende mejor cómo entrar, pero te tienes que focalizar en las caderas si quieres mejorar tu columna, porque las caderas es como decir tu cimiento, es como un edificio que se te está cayendo y nunca estás viendo el cimiento, no más que aquí el cimiento es móvil, o sea, tú puedes modificar cómo estás cargando esa estructura. Y entonces, obviamente, las caderas de Rebeca, que ningún doctor, y desde hasta ahora, me lo sabe leer de esta forma, a menos que hayan estudiado ya, eh, pues sí, muchos otros métodos como yo que han visto que todo tiene que ver con todo y que si la columna está así, la cadera va a compensar y el pie va a compensar y la rodilla va a compensar y la cabeza va a compensar y hasta el cráneo se va a ver de una forma distinta. Naturalmente, en el momento que yo vi que le decía así, y ahora mueve este brazo de abajo 20 veces y tienes que llegar más lejos y tienes que aumentar tu rango, pues ¿cómo lo va a aumentar si Si no lo sus tiene, caderas claro. están así, sus hombros están así y no tiene para dónde mover? Entonces yo todavía dije, bueno, pues tal vez este no era tan buen fisio, entonces la llevé con otro y no es por echarle a los fisios, ¿eh? Ahora muchísimos fisios estudian conmigo, yo terminé especializándome en fisioterapia y muchas otras cosas, pero de verdad académicamente estamos acostumbrados, y estoy diciendo esto, en un 90% solo vemos la región del dolor. Y escuchen la estadística, 87% de los casos, si te duele aquí, no es la Pues causa del ahí, dolor, 87% de los casos. wow. O sea, que si a ti te duele el hombro, yo probablemente me vaya a tu cadera, porque tu cadera es el centro o el eje de la atracción de la gravedad y si yo movilizo bien tus caderas, tarde o temprano tus hombros se van a mover mejor. Pero también te analizo de muchísimas otras maneras, porque tal vez si tienes el cuello muy largo, me arranco con el cuello porque el cuello puede ser la raíz o las caderas o los pies o las rodillas o etcétera. Pero lo que empecé a ver es que yo lo que tenía que ver es cuál era o sea, en dónde se originaba el problema, que Ujú. por eso se llama esclerosis idiopática, porque no tenemos ni idea, no es cierto, no es así, pero para que se acuerden, idiopática significa que tiene muchos, o sea, que puede venir de muchas Muchos, partes, que no ajá. sabemos si es genético, no sabemos si es porque tiene mala cara, no, o sea, puede venir de tantas diferentes variables que le llamamos idiopático. Ajá. A mí me encanta decir idio porque pues te haces, bueno, ya no digo grosería, pero te haces güey, o sea, decir, Ya. sí puede venir de muchas formas y no. Entonces nosotros, ¿sí? Aquí está U es Y apóstrofe U, es Enotomí, que me encanta porque sí es un programa y es una metodología 100% hecha en México, 100% hecha por mí. Y ya después, obviamente, tengo ya ahorita una empresa en donde tengo todo porque tenemos, obviamente, tecnológicamente, tenemos muchas formas de comunicarnos contigo porque queremos llegar a más personas. Ahorita les explico eso. Pero bueno, lo importante es de que Rebeca, fuimos al fisio, salía con más dolor. Esa noche, o sea, no lloraba mucho porque Rebeca no era quejosa, de verdad era poco quejosa. Eso les pasa mucho a los escolíticos porque están tan acostumbrados a tener dolor que para que se quejen es porque les duele horrible, de verdad, porque ya su sistema Se piensa que acostumbra al dolor, todos claro. Sí, sí, a la incomodidad. tenemos estas rigideces y todos tenemos mucha ansiedad porque todo el tiempo están incómodos, o sea, literal, aunque no saben que eso es dolor, porque pues ya es como su forma de vida, ¿no? Y entonces cuando yo vi que ninguno veía la base de sustento, la raíz de donde realmente pues esa columna pudiera empezar a enderezarse porque tenía o sea, un buen cimiento, no era como la torre de Pisa así, entonces pues la jalo de un cable, pues esa torre se va a seguir cayendo si los cimientos no No están están. Ajá. suficientes. Y entonces pues seguirá. Bueno, ya después podían meterle y rellenarle, pero por suerte somos seres humanos y tenemos billones, estoy quedándome cortísima, trillones de literalmente variables de dónde tomarnos para curarnos lo que sea. O sea, el que dice yo no me puedo curar, obviamente si agarras la enfermedad ya en fase 4 pues tal vez no te curas, pero sí te voy a dar totalmente todos
tus variables posibles para que tú tengas calidad de vida. Tengo personas hoy actualmente con cáncer en fase 4, ya en término, ajá, y que ya les pusieron el parche, ya les hicieron, les sigue doliendo y con este método les deja de doler y así literalmente se mueren tranquilos. Estoy hablando de un caso en donde ya lo agarraste pues hasta el final. Pero todo es prevenible y no importa cuál sea tu lesión, no importa cuál, es un método que involucra a tantas partes que te puedo firmar 7% de Espérate, me estás congelando. éxito. Aguanta tantito. Tú le estás dando todas tus hábitos, que esa es la parte más importante, y que realmente, ¿hasta dónde te quedaste para que lo Espera, es que se me está cortando, mi Sofi. ¿Podrías checar tu internet? Porque está como intermitente. el internet? Sí, déjame, pues no sé si. Ay, y entonces, ¿cómo le haces con Rebeca? Y entonces, pues fue una historia súper linda, porque a lo que yo vi que realmente ningún fisio volteaba a ver de raíz dónde podía literalmente resolver el problema y que, o sea, que no fuera solo jalar un cachito, sino que todo su sistema tuviera una mejor capacidad de sustento, automáticamente dije, pues tengo que hacer un programa. Y por suerte fui su mamá, porque si ustedes me preguntan el método You, ¿en qué se basa más que nada? Y ya sé que esto suena poco científico, pero es la ciencia más grande del mundo. Yo llevaba más de 21 años de ser experta en mecánica, en palancas, en muchas otras cosas. Pero a mí jamás pensé en curar a Rebeca. Yo pensaba literalmente en cómo hago para que no sufra de aquí a que la puedan operar. O sea, ese era mi objetivo. Entonces yo me empecé a focalizar muchísimo en sus emociones. Me empecé a dar cuenta que si yo no hacía que Rebeca se abriera con las emociones, no se iba a poder abrir porque ella llevaba ya mucho tiempo de una forma en donde su sistema ya había entendido, ya había percibidos a la película a la vez diferente. Si tú estás así, así estás así, así estás así, como les dije. Y entonces empecé literal a decir, o sea, de hecho, les tengo que contar esta historia porque me encanta, pero pues voy a hacer algo que realmente le cambie las palancas, cambie sus bases de sustento, pero lo tengo que hacer jugando, lo tengo que hacer a través de algo que a ella le encante. Y entonces empezamos a jugar, a cantar y a hacer muñequitos. Y en lugar de yo hacer los muñequitos, yo le explicaba a Rebe, ok, tenemos que dejar las caderas fijas, pero nos tenemos que mover de aquí para acá en rotación. O al revés, tenemos que mover nuestras caderas, pero vamos a dejar este punto aislado. O al revés, este punto con movimiento. Y entonces, ¿a qué se parece? Entonces era como, se parece a un tiburón martillo. Y entonces Wow, sí, si hacíamos esto como tiburones martillo, y a ella le daba miedo los tiburones. Y entonces era como, ok, entonces vamos a hacer un tiburón martillo con una sonrisa. Entonces se llama Crucimandy. Entonces cruzaba la mandíbula con sonrisa y hacía ña, 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 ña. Y entonces ahí me empecé a dar cuenta que si yo hacía el gesto del personaje que estábamos creando, se curaba, o sea, literalmente se le quitaba la jiba, ¿no? Así se le modificaba. Entonces, realmente entre Rebeca y yo, por los datos que yo le daba a través de la mecánica de lo que teníamos que hacer, y su imaginación, más lo que ella entendía de eso, empezamos a hacer personajes animados, o sea, caricaturas. A mí siempre me ha encantado caricaturizar, o sea, de hecho yo en robótica lo primero que me empecé a meter es los simulacros y era la que diseñaba perfecto y me encantaba toda la parte del dibujo y del diseño. Y entonces empecé a darme cuenta que Rebeca con los personajes también los podía hacer todo el tiempo, que por más que hiciera al doctor más estudiado, vamos a poner Williams para relajar la espalda lumbar, etcétera, etcétera, su sistema no sabía qué hacer cuando ella se sentaba en la mesa y otra vez se volvía a sentar de una forma en donde no podía literalmente hacer la sinapsis de esa mesa junto con, o sea, de cómo sentarse en esa mesa, junto con el movimiento de que le había enseñado el fisio de hacer esto, que además no le servía de nada porque eran 20 veces repetir. Bueno, sí sirve,
en un 30% y las escoliosis idiopáticas tipo la que tenía Rebeca, porque hay de muchos tipos, hay comportamental también, hay muchas cosas, no se cura a través de la medicina tradicional o a través de la fisioterapia tradicional. ¿Por qué? Porque no voltean a ver un todo, no voltean a ver un comportamiento, no voltean a ver una emoción, no voltean a ver que no solamente es la columna, que también necesitamos caderas, que necesitamos pies, etcétera. Entonces, por eso es que no se curan, no por otra cosa. Empecé a unir como estos conceptos y le empezó a ir súper bien en dolor, se le quitó por completo el dolor. Entonces yo diario me sentaba con ella y jugaba durante una hora y realmente le estaba dando terapia física. Y me acuerdo muy bien que una de mis hermanas me dijo, estás loca, tú no eres terapeuta física, ¿qué estás haciendo curando a tu hija? No la vas a curar nunca y aparte, pues qué bueno que se le quitó el dolor, pero eso va a empeorar, llévala con alguien experto. Y yo ahí fue donde me monté y dije, es que yo soy más experta que ningún experto, Claro, llevo 20 años estudiando el cuerpo humano y claro que lo entiendo de una forma en donde estoy segura que no por ser su mamá, sino por entender todo lo que entiendo, pero sí por ser su mamá, y ahorita les iba a decir como ese concepto tan importante, yo me fijé en las emociones de Rebeca. Si yo solo hubiera sido ingeniera o mecánico, matemática, nunca me hubiera claro. enfocado en eso. Pero al ser matemática también empecé a decir, esto me está gustando porque tengo que generar una metodología para que todas las mamás del mundo que están viviendo lo que yo vivo, y no nada más por la columna, sino por la rodilla, sino por el pie, sino por dolor de cabeza, sino por un cáncer, sino por todo lo demás, pueden entender cómo hacer para que el cuerpo se optimice. O sea, literalmente nosotros podemos programarnos y potencializar lo que sea. Por eso te digo, hablo a las personas que no tienen un solo dolor, a las personas que tienen dolor crónico para, o sea, de siempre es por los siempre, y también a las personas que quieren literalmente estar mejor. O sea, y yo tengo casi 60 años y te lo digo, cada día estoy mejor, cada día soy más apta gracias a esta metodología. Pero lo más importante, 6 meses después voy con doctor, el doctor esperando encontrar una escolisis más grande, porque cuando se empiezan a desarrollar se hace más grande, la vio y me dijo, no, Sofía, a ver, espérame. O sea, de 48 grados se fue a 14 grados, Wow, que eso médicamente no es posible en el tipo de escolisis que tiene Rebeca. Bueno, wow. tenía. Y luego la dijo, solo porque soy viejito, me acuerdo tanto de sus palabras, y la tocó así porque antes los doctores hacían que ya no hacen una gran diferencia. Y me dijo, está curada, no va a necesitar operación. ¿Qué estás haciendo? Y entonces yo le llevé mi carpeta. ¡Pum! Soy súper ordenada, sí, soy así como Claro, muy, claro. muy disciplinada. Le dije, De mira, y a laboratorio, la hora que claro. empezó a ver los personajes junto con la mecánica, junto con el comportamiento, que además tenía un Matrix de Matrix, que el tiburón cómo se comporta, qué interpreta el ser humano con el tiburón. Y entonces, porque yo ya lo empecé a hacer para que cualquier mamá lo pudiera ver, hacer y a activar. Pero antes de que pasaran esos 6 meses, Fernando, el más chiquito, que le lleva un año, Rebeca es más grande que Fer, me dijo, mami, yo también quiero jugar. Y yo me quedé así de, de verdad que somos idiotas los seres humanos, perdonando mi palabra. Me dije, Claro, claro, yo claro. estaba súper concentrada, jamás abandoné a Fernando. Yo jugaba con Fernando fútbol americano, que le encantaba en ese entonces que le aventara la pelota, y después me iba con Rebeca una hora a jugar con ella a este juego que todavía no le poníamos nombre realmente. Y cuando él me dijo, yo quiero jugar, dije, lo más importante, o sea, yo para empezar a hacer los personajes y decirle a Rebeca de la mecánica, literalmente empecé a ver y a convivir con personas que tenían muy poca convivencia en zonas urbanas, o sea, más en zonas rurales. Porque cuando yo empecé a medir niños en la sierra, ninguno tenía escoliosis, Ah, ninguno. Ajá. Cuando yo empecé a ver datos y estadísticas de personas que viven, por ejemplo, en África, ninguno presentaba escoliosis. Y en las ciudades, 6 de cada 10 presentaban escoliosis. Y decía, ¿cómo nadie ha sacado un estudio de esto? Y claro. claro, en las zonas nos movemos más, caminamos más, alcanzamos más, trepamos árboles, tenemos más contacto con la naturaleza, contemplamos más. Contemplar es cuando te quedas en la nube, Sí, que sí, también lo sí. hacemos en la ciudad, porque de repente en tu coche ya llegaste a tu casa, ¿no? Y es como, ay, ¿cuándo llegué? ¿Qué calles crucé? Ni me enteré. Ahí estás contemplando, que es súper necesario para el cuerpo humano contemplar. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, porque ahorita ya quiero que interactuemos y que me preguntes para que tengamos, y además si alguien
quiere comentar, vamos a estar ya todo, redes sociales, tenemos, bueno, muchas cosas que ustedes se pueden ayudar. Vivan, por ejemplo, en Querétaro, donde estamos, ustedes puedan empezar a saber cómo potencializarse en todos los sentidos. Entonces, Fernando llega y me dice, Ma, quiero jugar. Y yo dije, bueno, no, tenemos que involucrar a toda la familia. Si hay algo importante para el cuerpo humano, me refiero a hace 200,000 años, que sobrevivimos gracias a hacer clanes, gracias a que jugó con su hermano, fue donde realmente se le quitó la jiba. O sea, ese día fuimos tiburones martillo y sabíamos que a Rebeca le daban miedo los tiburones, pero Fernando de verdad se convirtió en el tiburón. O sea, Rebeca y yo, como buenas niñas, jugábamos a, ay, sí, el tiburoncito, y claro, hacíamos la mecánica, ya había mejorado muchísimo Rebeca, pero cuando entra el hermano y empieza en donde ya se puso una base más real para ella y su percepción sobre que un tiburón le iba a comer y ella también era un tiburón que iba corriendo, se combinó la mecánica, las palancas, que también tienen que ver con la mecánica, las emociones, pero también el juego. Y ahí fue cuando a mí se me hizo el clic de decir, yo tengo, y tú eres súper experta en esto, yo tengo que, o sea, tengo que hacer que las personas entiendan esto como un juego. Si no juegan realmente, o sea, si juegas a imitar mi personaje, te va a ir muy bien, porque ya estoy metiendo una sinapsis que no tienes. O sea, literalmente Claro, le doy variables a variables viejas porque yo baso los personajes, o sea, ya que lo construía según la percepción de Fernando y de Rebeca, porque Rebeca y yo debemos de haber hecho como unos 15 personajes y Fer cuando entró se hicieron 60 personajes. wow. Ajá. Cuando yo con el doctor ya teníamos los 60 personajes, ¿por qué tuve que hacer tantos personajes? Porque yo necesitaba toda la movilidad humana en cada uno de personajes, pero pues obviamente no es lo mismo la piel de un tiburón martillo que la piel de un dragón que la piel de un caracol. Y me refiero a que tú ahorita muévete como caracol y haz el sonido del caracol, porque si te mueves como caracol, mira, muévete como caracol, Todo así, todo, tú todo muévete bueno. como caracol. Y vas a irte, muévete, y Te me te estás veo volviendo a cortar. moverte, tú muévete como un caracol. Ya Ay, que sonaste, suena, te me cortaste tú también a mí, a ok. ver si ya estás, como caracol. Te Ah, quería suena. interrumpir. Nada más te quiero Sí, preguntar algo. interrumpe. Este método, Sí. porque en uno de tus videos, porque tienes muchísimos que yo creo que toda la gente tiene que entrar a tu red a ver, porque tienes estos cortos, estos reels tan perfectos para cosas muy en particular. Me encantó que dijiste tocar, amar, sanar. O sea, hay una trinidad perfecta que está construida en el cuerpo humano, que es este tocarnos, este reconocernos, ¿no? Para sanarnos, que es lo que tú hiciste a través de todos estos, y que yo cuando lo veo me da mucha risa, porque y además yo creo que tenés que ver, entre otras cualidades, tienes esta capacidad mímica extraordinaria, donde el cuerpo va con con toda la sensación del personaje que has creado. Entonces, yo te quería preguntar, en, en proporción de cualquier situación física, es un trabajo de cuánto tiempo, Sofía. Me encanta tu pregunta porque en realidad lo que hago es como si fueras tú un robot. Yo voy a meter un programita que se llama Kira, que es el armadillo, o que se llama Carola, que es el caracol. Ese programa, tu sistema lo puede entender, uno, por tu propia experiencia, porque tú has visto un caracol, yo he visto un caracol, pero cada uno tenemos diferentes caracoles. O sea, tal vez para mí el caracol era lo que coleccionaba de chiquita y me fascinaba y yo les daba amorcito, cariñito y además les hacíamos casitas reales. Esa es mi percepción. Y alguien ve un caracol y dice, ¿qué? A veces entonces porque su mamá le decía, no toques ese animal asqueroso, ¿no? Entonces cada uno tenemos una percepción distinta, pero sin embargo también hay una estadística en donde todos podemos saber que el caracol tiene una piel suavecita que echa baba,
que no presiona al piso, que se arrastra y se va envolviendo y desenvolviendo, que es amorfo. Todo eso lo sabemos como seres humanos. Entonces, contestando tu pregunta, eh, lo que, lo que empata una cosa con la otra, es que por un lado, tú tienes una experiencia sobre ese personaje. Por otro lado, todos los seres humanos tenemos una experiencia con ese personaje. Entonces, como un robot, yo meto ese personaje en tu sistema. Se parece a cosas que tú hiciste de bebé, porque luego ya construí el personaje y los estímulos que yo le daba a Rebeca y a Fer, una vertebral, pero entonces que cayera sobre las dos caderas, pero que las dos caderas se pudieran mover, pero que las rodillas fueran un vínculo para el movimiento, pero que sus pies fueran un buen sustento y tuvieran un buen rebote hacia arriba como ranitas, porque los pies nos propulsan igual que la cadera. Y entonces yo construí el personaje por los entre los tres, pero luego yo le metía todos los estímulos para saber qué tenía yo que estimular. Y entonces, por un lado, te estoy metiendo un programa que nunca has tenido, porque tú nunca has sido un armadillo, por como yo te voy, asiste con una columna en C, y de aquí te verticalizaste solo con tu cabeza, olfateaste, y de aquí te fuiste a la vertical, que fue cuando tú naciste, inmediatamente cuando naciste, empiezas a empujar por instinto, lo que hace que tu columna de estar recta, todavía no se va a la vertical, todavía se haga, perdón, de estar jorobadita, de estar en C. Cuando tú te empujas, todavía se va más a la C, ajá, desde estas vértebras que se llaman torácicas, que son más chiquitas, por eso se hunden más en la C, en la posición fetal, y de ahí tú te empujabas de tus manitas y sacaste tu cabeza para oler. Esto es lo primero que hace un bebé. El bebé se empuja, hace más una C, o sea, más una envoltura, y luego haces. Entonces yo realmente el sistema nace de una observación de más de 21 años que llevaba antes de lo de Rebeca. Y luego sigo observando hasta ahora, porque yo sigo perfeccionando esos estímulos para que tú tengas un programa nuevo completamente que le fascina a tu cerebro, ahí sí estoy hablando del cerebro, y de neurología pura, y le fascina también encontrar cosas que lo hizo sobrevivir. O sea, tu cuerpo de bebé sobrevivió gracias a hacer de una flexión a una extensión desde una lordosis, que es la curva hacia acá, ajá, de tus cervicales, para poder ir a la vertical. Eso es algo que académicamente en ningún lugar se estudia. Yo espero en muy poco tiempo ser una materia, tanto en la medicina como en la terapia física, porque no estudiamos la mecánica desde el punto de vista comportamental y tampoco estudiamos la mecánica desde el punto de vista de dónde se origina el movimiento. Por eso me encantó el nombre Yu, porque Yu significa origen y significa sendero. Y además yo tengo que darte una propiocepción, o sea, que tu sistema perciba que se siente satisfactorio. Y ahí es donde sí me destapo y soy completamente distinto al 80-85% de las terapias físicas, donde tú vas a una terapia y tienes que sentir dolor para que te cures. Claro. Y yo lo hago al contrario. Cuanto más satisfactorio lo haga, tu sistema más lo automatiza. Y la gente dice, es que hay que ser conscientes. Y yo les digo, lo único que necesito que seas consciente es del antes y el después. Y aunque no fueras consciente del antes y el después, si tu sistema nervioso percibe que es más funcional y que te estás optimizando, va a tomar ese programa y va, no lo olvida, ¿eh? Por suerte no los olvida, no nos reseteamos, no nos reprogramamos. Quien diga, nos estamos reprogramando, no sabe de neurología y no me importa que sea doctor o no, porque realmente tu sistema funciona literalmente como ahorita la inteligencia artificial. Ajá, tú, nada más que nosotros no somos artificiales, nosotros sí somos reales. Tú le metes este nuevo programa que se llama el armadillo. Se llama Kira de Key, de que se cierra. Hay palabras en inglés, hay palabras en español. Te enseño cómo a través de tus manitas, pongo unas manos así, por ejemplo, y hago esto, porque en este momento tus hombros hacen una palanca. O sea, cuando yo hago esto, esto está diseñado para que la fascia, que es el tejido conectivo que está conectado todo con todo, empiece a hacer como si fuera una jerga y hiciera esto. Y entonces hago esto y aquí tus hombros quedan en una postura perfecta para después tú te puedas cerrar.
Si ustedes ahorita normal, sin hacer esto, ustedes tratan literalmente de ponerse en posición fetal, ponte en una posición fetal tú ahorita, ¿viste? Moviste tus cervicales, Ajá, y no te mueves desde las torácicas. ¿Por no. qué? Porque estamos demasiado tiempo sentados o parados. Una persona que vive de manera más nativa, o sea, menos cerca de la urbe o más lejos, o sea, todavía ni siquiera rural, así primitivo, vamos a llamar. Si yo les pido que se envuelven desde las torres que te llevan a la flexión, literalmente. Por eso son más chiquitas. Empújense aquí y la mayoría no van a tener a muy derechita. Nací en una época en donde nos decían hombros para atrás y pecho para arriba y así. Y en el Sofi, esternón, Sofi, aquí te está se nos está volviendo pegando durísimo se nos está volviendo a frisear. tu columna, le quitas movilidad, le quitas respiración, esto. Ajá, ya te estás envolviendo de, ajá, Es que necesita, o sea, se está sí, friseando muchísimo y a yo ver, quiero amarrar ujú, esto que tú haces, porque a ver, déjame ver. la gente tiene que saber que hay muchas posibilidades Ujú, de sanarnos, ¿no? Lo que quiero es ya cerrarlo porque está muy mala el ujú, internet y ujú, quisiera hablar y a lo mejor hacemos otro programa si me das chance, porque ok, todo este formato que parece fácil, que tiene una estructura, claro, tiene un sistema, tiene una comprobación real y verdadera, ujú, porque es una herramienta que hasta yo me cuestiono por qué se corta en estos momentos, ¿me entiendes? O sea, es tan importante lo que estás haciendo que me parece que es una gran alternativa de salud, de verdad te lo quiero decir. Entonces, yo te quiero dar las gracias y te voy a volver a buscar para hacerlo a lo mejor en un lugar que tenga una mejor conexión, para hacerlo más con ejemplos, porque los traías todos preparados, pero como hemos lo estado puedas, o cortando, sea, ¿sí? ujú. ¿Te Ok, parece? voy a cerrar nada más, ajá, voy a cerrar como justo para que la gente entienda de qué se Correcto. trata, porque luego si no se quedan, sí, o cómo hago, qué hago, Claro, ¿no? claro, Entonces, claro. eh, ujú. Entonces, bueno, lo importante de todo esto es que quiero que me entiendan que no solo se curó Rebeca, hoy tenemos más de 70,000 casos. Les voy a poner un link para un videíto para que vean el antes y el después de esos 70,000 casos hoy que tengo con una radiografía antes o después o con una resonancia antes o después y que ya no solo es la columna, es la espalda, es un tinnitus, es un vértigo, tuve un EBC, o sea, un evento cerebral vascular, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque siempre podemos potencializarnos. Y lo que hago con los personajes es entender cómo nos movimos durante 180,000 años en la parte nómada, cómo nos hemos movido 20,000 años en la parte ya más sedentario. Sedentario viene de sentarnos, pero no era sentarnos todo el día, era cosechar. Y llevamos muy poquitos años de sentarnos en una silla y ver una imagen en un teléfono, que además se nos ha quitado la movilidad de los ojos. Y los ojos cuando se mueven, hacen un mapa neurológico en donde ese mapa te hace accionar y reaccionar ante todos estos estímulos que te di. Entonces, el teléfono celular tenemos 5 o 6 años de usarlo como lo estamos usando después del COVID, para ser exactos, en donde hay mucho más depresión, cáncer, etcétera. Y la gente se pregunta por qué. ¿Por qué? Es porque nuestro sistema nervioso no está teniendo una intercomunicación, porque nuestros ojos y nuestras caderas se han dejado de mover. Entonces, me encanta que sepan esto porque no importa qué tan mal estén de dolor o qué tan bien estén, todos los seres humanos que vivimos, sobre todo en zonas urbanas, o sea, en zonas en ciudades, necesitamos ayuda sí o sí. Necesitamos movernos desde el origen, nos necesitamos mover como nos movíamos antes. Tú de bebé lo hiciste, lo que yo estoy haciendo con los personajes, lo hiciste de bebé, muy probablemente, y si no lo hiciste, por ejemplo, no gateaste, pues está buenísimo que hagas amigos, enemigos, que hagas mis cosas que vas a ver en internet, porque te va a dar una solución real a lo que tú necesitas. Entonces,
¿cómo empezar esto? Pues obviamente, si necesitas una consulta, pues puedes llamar a los teléfonos, vamos a ponerlos ahí, pero es el 442-258-0597. Haces una cita, te puedo ver por línea, tenemos ya un gran equipo que te va a estar atendiendo. Puedes venir al consultorio, obviamente, y tenemos también muchas personas entrenadas, porque cuando digo más de 1 millón de personas hacen You actualmente, ajá, es porque ya hemos ido a los 5 continentes, porque tenemos presencia en los 5 continentes y nunca en mi vida me imaginé, mi sueño más dorado era que las mamás que estaban pasando por lo que yo o por algo parecido que yo tuvieran soluciones para que sus hijos se desarrollaran y crecieran como Fernando y Rebeca lo hacen, que hoy en día Fer y Rebeca han hecho lo que quieren de su vida. Rebe estudió fisioterapia, trabaja conmigo aquí 8 o 10 horas diarias, somos súper felices porque pues les ayudamos a muchas personas para que no solamente se les quite el dolor, sino que tengan calidad de vida. Y tenemos redes sociales, tengo podcast, hago webinars diarios, o sea, perdón, no diario, hago webinars gratuitos, por lo menos uno al mes, por lo menos. Entonces, información tienen de aquí al infinito más allá. Y Sí. aunque suene complicado, es como cuando empezaron a usar un celular, que cuando teníamos el otro tipo de teléfono que teníamos que teclear, a la hora que nos dieron uno que nada más le hacíamos hacia la Ajá. ventanita, te decías como, ¡ah! ¿Qué es esto? ¿Dónde está el botón para prenderlo? ¿Dónde está para pasar la página? Y una vez que entendiste cómo pasar la página, tu sistema lo entiende porque es más simple. El personaje es lo más simple que se puedan imaginar. O sea, si ustedes imitan lo que yo hago, tal cual lo que yo hago, porque luego me dicen, ¿y por qué no estás rodando? Y yo, no, no, no. Imiten, imagínense todo lo demás. Me pueden seguir en Instagram, quienes tengan Facebook, quienes tengan YouTube. Tenemos en la página web, ajá, que es métodoyu.mx, ajá, el método lo llamé You por raíz, porque es de origen, porque significa sendero en nuestra lengua natal, que es la otomí. Me encanta decirles que lo único que estoy haciendo es combinar lo actual con lo pasado. Claro. Y se une todo y tu sistema entiende perfecto cómo estar perfecto. Perfecto, digo perfecto. Y no importa qué edad tengan, no importa si son chiquitos, grandes, porque me dice, claro, se le curó a los 6 años y medio. Yo les digo, les voy a enseñar una radiografía y una resonancia magnética de una persona de 93, que cuando lleguen aquí siempre les pido cuál es tu meta, o sea, porque no quiero solo que se te quite el dolor. Y a mí me dijo ir al centro comercial con mis nietos, porque ya no me Wow. puedo parar de la cama ni siquiera para tomar un vaso de agua. Y ahora me manda sus videos, 93 años, ¿ok? Wow. Con escoliosis bajo completamente. Ella fue por una escoliosis y una rotación de cadera que ya no soportaba la parte lateral de su piernita, era lo que más le dolía. Y ahora va al centro comercial y compra y hace, porque justo lo que damos es calidad de vida. Y mi primera instancia va a ser cómo darte calidad de vida. Entonces, si tú imitas eso que yo estoy haciendo, que además siempre me van a ver feliz, de verdad, no es una cuestión de mímica, se nota en mi expresión corporal, cualquiera que me conoce van a saberlo, porque tengo todo para que el día que esté triste exprese esa tristeza y vive esa tristeza. Y entonces mi cuerpo se cura solito por las lágrimas que he hecho, porque Claro. hago el gesto bajo, porque hago esto y porque imito un personaje que me permite abrirme cuando lloro, porque llevamos siglos llorando para abajo, cuando ningún nativo de ninguna edad llora para abajo. O sea, este llorar para abajo solo lo hacemos en zonas urbanas. En zonas más rurales, la gente llora para arriba aunque tenga 80 años. Wow. Y te todas las tensiones, por eso cuando no lloras, se te hace un nudo en la garganta, y cuando lloras como deberías de llorar como bebé, volteando para arriba y haciendo esto, automáticamente tu sistema quita todas estas tensiones y te curas de esa tristeza, literal. Qué maravilla. Entonces, es muy complejo, es muy, muy complejo. Complejo no significa difícil, simple. Y ahora, en lugar de pintar el arbolito así como al principio, van a entender cómo van a ver las ramas del árbol y van a poder pintar sus hojas, porque su sistema abre esa capacidad de interconexiones infinitas de trillones y trillones de células que ya tienen esta información y que unimos eso para que ustedes estén justo como quieran. Y de verdad me dedico mi vida entera a ver cómo hago para que más personas imiten lo que hacemos, porque con que imiten les va a ir muy bien. Y si no tenemos toda una red
toda una Claro. red de personas que ya te están apoyando para decir, la estoy pasando muy mal y te apoyamos y te apoyamos y te apoyamos y te contestamos y te vemos y te todo para que tú estés como quieras estar, literalmente. Mil gracias. No, Eres bárbara contigo. Mira, así, me quedé con 100,000 preguntas, ¿ok? Pero no, estás bárbara. Qué maravilla. Gracias, Sofía. Gracias por tu tiempo, gracias por tu entrega, gracias por este trabajo de bienestar para muchos y sobre todo de tu gran corazón, de que lo das a manos llenas. Sí, realmente todos estos reels, todos estos programas, yo entré a un webinar. La verdad es con este amor que pues yo creo que es un don, una cualidad del alma que vino a hacerlo y a entregarlo. Mil gracias por estar en el programa, de verdad, verdaderamente, mil gracias. Mil y gracias. aquí me tiene. Pues así terminamos un programa un poco cortado, pero el contenido de este programa es de primer nivel. Yo con mi corazón elijo que estas palabras de Sofía, con su entusiasmo, con su alegría, con su manera tan fácil de decirnos que todo tiene un remedio porque somos totalmente integrales y que podemos estar haciendo un caracol, un armadillo o un tiburón, las posturas y el cuerpo va a entenderlo porque es totalmente desde el cerebro, el cuerpo, la articulación, el sonido, todo como un uno. A mí me hace sinceramente mucho sentido el método You. Y yo espero que a ti esto que nos dio, este ratito que nos regaló, te haya movido para buscarla, para encontrar que no, la vida no es a través del dolor, que hay caminos suaves, que requieren disciplina, requieren que te, pues claro, que le metas ganas, como todo en la vida. Pues mil gracias por estar con nosotros, pásala muy bien, brilla siempre, nos vemos la próxima semana.